Te damos gracias, poderoso y altísimo Dios, creador de los cielos y la tierra, por tus múltiples y grandes bendiciones. Gracias por la obra perfecta efectuada por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tenemos redención eterna en Él. Estamos agradecidos porque tú nos llamaste, porque tú nos escogiste en tu Hijo Jesucristo. Y ahora gozamos de salvación, salvación que nadie nos podrá quitar, porque está asegurada por tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros. Llena, Señor, nuestros corazones de tu palabra. Que la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo sea meditada, sea proclamada, sea vivida, Señor, en nuestras vidas, honrando tu nombre. Guarda a los que están en esta noche de palabras mías que no sean conforme a tu evangelio. Así que pido, Señor, tu asistencia para que lo que vaya a hablar lo hable en tu temor, con denuedo y honrando tu nombre. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para obedecer tu palabra y ser fieles a ti. Lo pedimos en tu Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a hacer una petición un poco extraña. Siempre, pues, nuestro libro, nuestro único libro, el que usamos cuando nos acercamos a la predicación, es la palabra del Señor. Pero hoy, por causa del mensaje, si usted tiene un himnario cerca de usted, me va a ser muy útil. Entonces, téngalo por ahí, nada más. Nada más téngalo por ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y les voy a ser sincero, entre más estudiaba este texto, más había para hablar de esto. Pero creo que podría ser tema para un tiempo aparte con la iglesia. Entonces trataremos de ver lo principal en esta noche. Pablo no inicia por los salmos, los himnos y los cánticos espirituales en el verso 16. Pablo inicia por la palabra de Cristo. Inicia porque esa palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. Por ahí inicia el apóstol Pablo. Nosotros mencionamos que ese morar significa habitar. Debe estar en todo nuestro ser. Debe ser aquello que meditamos, que hablamos, a ese lugar que vamos constantemente y esperamos hallar consuelo, reposo, alivio, esperanza, exhortación, enseñanza. La palabra de Cristo es el verdadero alimento para el alma. No hay otro como Él y da sustento a todo nuestro ser. No solo en los pastores debe estar en abundancia la palabra de Dios, debe estar en cada creyente. En cada creyente debe morar la palabra de Cristo en abundancia, aún también en aquellos que tocan un instrumento y sirven al Señor en su iglesia. Este morar, que la palabra habite en nuestros corazones, es un llamado a todos a memorizar, a atesorar, a leer la palabra de Cristo. Esa palabra de Cristo es toda la palabra del Señor, como dijimos la semana pasada. Cristo vino a este mundo y nos habló las palabras del Padre. Él vino a cumplir la palabra de su Padre. No vino
a hacer algo diferente que ya estuviera escrito en su palabra. Él vino a cumplir la palabra y la voluntad de su Padre. Él hizo todo aquello que agradó al Padre, el cumplimiento de ese pacto, de esa promesa de salvación para su pueblo. Así que nosotros cantamos de eso. Cantamos de lo que Cristo vino a cumplir y hacer en su vida y en su obra. Cantamos de esa salvación lograda para su pueblo. Cantamos de ese Dios que nos ha salvado, de ese Dios trino, del cual depende nuestra salvación. ¿Cuánto nosotros hemos aprendido de Cristo? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cuánto ha aprendido usted de nuestro Señor Jesucristo? Colosenses nos ha enseñado muchísimo, hermanos. ¿De quién es Jesucristo? Él es nuestra esperanza de gloria. Por Él hemos sido reconciliados. En Él hemos tenido perdón de nuestros pecados. Cristo es nuestro todo. Estamos muertos y resucitados en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Cuánto hemos aprendido de nuestro Señor y nuestro Salvador? Debemos de cantar de Cristo, de lo que Él hizo, de su salvación. Moisés, los profetas y toda la ley apuntaban a una persona. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, pues muchos de los antiguos no podían cantar de esas glorias que nosotros hoy cantamos. Ellos no tenían al Cristo revelado. Hoy nosotros lo tenemos y lo sabemos. ¿Qué hacemos entonces? Cantar al Señor, hermanos. Cantamos de esas promesas cumplidas. Debemos hacer un esfuerzo, hermanos. Pedirle al Señor, hacer todo esfuerzo para estar llenos de la palabra de Cristo. No es un simple conocimiento, no es un simple conocimiento, es estar llenos de la palabra de Cristo, es el equivalente a estar llenos del Espíritu Santo. Y ese estar llenos del Espíritu Santo se refiere a ser controlados por el Espíritu Santo en toda nuestra vida. Que todo lo que hacemos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos solamente en el domingo, el día de culto. ¿En qué momento? En todos los momentos de la vida, en el trabajo, en la casa, en nuestras labores. Llenos de la palabra de Cristo, llenos del Espíritu Santo y controlados por lo que el Señor nos ha mandado hacer. Nosotros también vimos que esa palabra de Cristo debe servirnos para la enseñanza y la exhortación en medio del pueblo de Dios. ¿Sabe cuál es el lugar que Dios ha determinado para que unos a otros nos enseñemos y nos exhortemos? Se llama la iglesia. La iglesia es el lugar de los unos y los otros. No somos individualistas. Hablamos de unidad. La iglesia es ese lugar donde somos enseñados y exhortados. Cristo dijo que sus discípulos debían ser enseñados en todas estas cosas. Debemos entender que hay un lugar que Dios ha determinado para que los hijos de Dios crezcan en la palabra de Cristo, y ese lugar es la iglesia. Somos enseñados en la exposición de la palabra, a través de la predicación, en las lecturas, en las oraciones, en las ordenanzas, en la vida piadosa de otros hermanos. Somos enseñados a través de todas estas cosas. No puede ser que uno que se llama creyente esté lejos de la iglesia de Cristo. Todo verdadero creyente debe estar en la iglesia. Ese es el lugar para ser enseñado y ser exhortado. Como un niño que necesita de la leche de su madre, así nosotros necesitamos ser alimentados por la palabra de Dios. Humildemente recibimos la palabra de Dios. Una característica de aquellos que han recibido el Espíritu Santo, de aquellos que tienen a Cristo en su vida, es que humildemente reciben la enseñanza del Señor.
Dice el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Humildemente, enséñame. Adán y Eva pensaron que a ellos mismos se podían enseñar, pero el que ha sido renovado a la imagen de Cristo, ese desea conocer cada vez más la palabra del Señor. La enseñanza nos debe enseñar a vivir vidas para Dios en toda sabiduría, cómo gobernar nuestros corazones en medio de todas las situaciones, cómo nos relacionamos con otros, cómo vivir nuestros matrimonios, cómo vivir la vida de la iglesia, cómo trabajar, cómo hablar al mundo que está perdido sin Cristo. La palabra de Cristo es enseñada en la iglesia, es ese lugar donde aprendemos de Él. Las exhortaciones también son el resultado de estar llenos de la palabra de Cristo. Las exhortaciones es poner en la mente de otro advertencias en cuanto al pecado, a nuestros enemigos. Quiero exhortar a mis hermanos. Quiero hablarles a otros de los peligros de alejarse de Cristo, de no venir a la iglesia, de no ser fiel a Él, de no llevar una vida piadosa. Quiero advertirles a ellos. ¿Cómo se hace esto? Se hace lleno de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en el pueblo de Dios, en vosotros. Las exhortaciones siempre deben estar llenas de toda bondad y todo conocimiento en la palabra de Dios. Yo no aconsejo conforme a mi corazón. ¿Se acuerda que hablamos de eso la vez pasada, el domingo pasado? Porque el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Nosotros aconsejamos de acuerdo a la palabra del Señor. De aquí tomamos el consejo. Esto es lo que cambia los corazones. Entonces debemos seguir el conocimiento de Dios. No debemos seguir los consejos o amonestaciones del mundo. No somos psicólogos. No somos motivadores. Llevamos a las personas a Cristo. Un psicólogo no hace eso. Los motivadores no hacen eso. Los cristianos, a través de las exhortaciones, llevan a las personas a Cristo, su único Señor y Salvador, para que vivan vidas agradables a Él. Arrepentimiento, reconocimiento del mal camino, de la senda que no es de Cristo, exhortar a los hermanos, de eso hablamos. Nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos como pueblo. Nos necesitamos, la iglesia, ese es el lugar que Dios ha determinado para que nos exhortemos unos a otros. Si un hermano te exhorta, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Porque eso es que Dios está mostrando su amor para con usted. No guarde resentimiento con aquel que le exhorta. No guarde amargura. Él busca su bien. Pero también aquellos que exhortan deben recordar que deben estar llenos de toda bondad y todo conocimiento. No buscamos destruir, buscamos que los hombres se reconcilien con Dios. Buscamos que los hombres busquen al Señor con todo su corazón. Pidamos al Señor la sabiduría necesaria para hacer esta labor. Esa sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Necesitamos de esa sabiduría del Señor para hacer esta labor. Y ahora tenemos nuestro tercer punto en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo primero que quiero decir es que cantamos a Dios conforme su palabra. La sana doctrina, la doctrina saludable debe estar también en la música, ¿sabía? Debe estar en la música la sana doctrina. Así como también enseñamos y exhortamos llenos de la palabra de Cristo, la música debe estar también llena de esa sana enseñanza para enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Los cánticos no son la única parte de la adoración a Dios. Las lecturas, las predicaciones, escuchar la palabra de Dios, las amonestaciones como hemos visto, el bautismo, la cena del Señor.
Todas estas son partes de la adoración a Dios que Él requiere como Dios. Adoramos a Dios no como se nos ocurre, sino en todo aquello que es agradable a Dios. Mire, yo no sé si usted ha escuchado algo que es el principio regulativo. Nos dice, manda cómo Dios debe ser adorado. Colosenses 3:16 tiene un principio regulativo. ¿Cuál es? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es la palabra de Cristo lo que debe guiar cómo cantamos al Señor. Es la palabra de Cristo. Como dijimos la semana pasada, es triste, pero muchos aprenden buena o mala teología más por la música que por la predicación. Y como dijimos, no vamos a buscar entonces implementar más música. Debemos buscar que las personas estén más llenas de la palabra de Cristo en sus vidas. Que abunde la palabra de Cristo. Nosotros cantamos de la gracia que hemos recibido. Cantan los herederos de las promesas eternas. Cantamos a Dios en primer lugar, pero también cantamos para enseñarnos y exhortarnos los unos a otros. Los salmos, himnos y cánticos espirituales deben estar llenos de la palabra de Cristo. Y los pastores son responsables en la iglesia de cuidar no solamente la predicación, sino lo que se canta en la iglesia. Lamentablemente hay iglesias donde el pastor deja esa labor a otras personas y no le interesa mucho lo que se canta. Si los cantos son parte de la adoración a Dios, al igual que la predicación, y el pastor está cuidando de las almas y de lo que aprenden esas almas, debe estar involucrado en lo que se canta en la iglesia y cómo se canta. Hay una responsabilidad en los pastores de esto. Si los cantos reflejan algo de la vida de la iglesia en la palabra, entonces es lamentable lo que se canta en muchas iglesias, hermanos. Nosotros no cantamos a los hombres. No debemos exaltar ni aún a los hombres de la Biblia, ¿sabe? Ni aún a los hombres de la Biblia exaltamos. Exaltamos al Dios en el cual creían esos hombres. Nosotros no debemos agradar a los hombres, debemos agradar a Dios. Igualmente, cuando la iglesia se reúne para alabar al Señor, nosotros debemos asegurarnos que nuestros cantos realmente adoren al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios en el cual creemos. Y nosotros en un momento vamos a ver ejemplos de esto. Pero hay algo que yo quiero dejar claro en este momento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Cuando ustedes canten al Señor, acuérdense de eso. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros le cantamos a nuestro Dios. Alabamos su nombre. Nos postramos ante Él. Reconocemos a Él como supremo y soberano. Al único que debemos honrar y exaltar en nuestras vidas. Y cuando nosotros adoramos y honramos a Dios, no lo hacemos conforme nosotros queremos. Si hay algo que honra a los papás con los hijos, es que los hijos obedezcan a sus papás. ¿Sabía usted? El hijo puede hacer 1000 cosas, pero si el hijo no hace exactamente lo que el papá le pidió o la mamá le pidió, ese hijo no honró al padre. Es como si estuviéramos en un trabajo y su jefe le dice, mire, necesito que usted me haga esto. Y usted hace muchas cosas en la empresa, muchas cosas, pero el día que el jefe le dice, y me hiciste lo que yo te pedí, y usted comienza, mire, yo hice esto, no, pero hiciste lo que yo te dije. No lo hice, es que me parecieron mejor hacer otras cosas. Usted no obedeció ni honró a su jefe. Dios es honrado cuando obedecemos lo que Él nos dice.
La Biblia nos da un ejemplo y leo para ustedes 1 Samuel 15:22 que dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención a la voz de Dios es mejor que cualquier sacrificio, aunque lo llamen sacrificio de alabanza, como en muchas iglesias. El obedecer y prestar atención es mejor que cualquier cosa que nosotros en nuestro corazón podamos decir que con eso honramos a Dios. El canto debe honrar al Señor, no debe ser para entretener a las personas, no debe ser guiado por intereses económicos, como algunos lo hacen para atraer más jóvenes a la iglesia. Entonces hay que mejorar la banda, entonces vamos a meter más instrumentos para que vengan más jóvenes. Y va a venir aquel cantante o va a venir esto para que vengan más jóvenes. Y entonces así, entre más gente llega, más plata llega. No lo creemos, pero así es. Muchas iglesias son movidos por intereses económicos. La adoración a Dios, especialmente en los cantos y alabanzas, no debe ser dominado por la cultura del país o por los tiempos. El Señor nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Él pide cómo debe ser adorado. Los cantos muestran esa unidad de la iglesia en la cual cree acerca de Dios. Muestran que somos un cuerpo. Muestran que nosotros verdaderamente creemos en el Dios de la Biblia. Pero también cantamos para enseñarnos y exhortarnos a unos a otros. Y como dije la semana pasada, yo no sé si usted es muy afinado o es desafinado, así como yo. Pero el Señor requiere que cantemos con gracia en nuestros corazones. Que cantemos con gracia en nuestros corazones. Cantamos congregacionalmente en el culto. Y de esto es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. ¿Estoy yo en contra de los solistas o de los coros que muchas veces se han usado? No estoy en contra. Pero tienen su momento. Tienen su momento. Es interesante que hombres como Martín Lutero, si usted ha escuchado a Martín Lutero, ellos implementaron muchos de los himnos que hoy cantamos en la iglesia. El uso de un coro fue usado por ellos y eran niños que ayudaban a la congregación a cantar esos cantos. No era que los niños nada más cantaban, como en muchas iglesias, que el coro está nada más para que el coro cante y la gente ahí expectante. No, los niños lo que hacían era ayudar y guiar a la iglesia a cantar esos himnos. Era una forma de hacerlo y de ayudar a la congregación. Pero cantaban todos juntos. Y es interesante, no había instrumentos. No había instrumentos. Tienen su momento y tienen su lugar y no deben de sobresalir en el culto al Señor. Los cantos lo que deben ser es una guía a ese momento principal del culto, que es la predicación de la palabra del Señor. En segundo lugar, como nosotros acabamos de ver, debemos cantar con gracia en nuestros corazones. La verdadera oración proviene de adoradores en espíritu y en verdad. El pueblo de Dios es llamado a cantarle a Dios. Debemos alabar el nombre de Dios. Los redimidos son los que cantan. No vamos a esperar eso del mundo. Son los hijos de Dios los que cantan a Él. Cantan agradecidos. Cantan con gracia en sus corazones. ¿Agradecidos de qué? De que Cristo me salvó. De eso canto yo, de mi Salvador. De un corazón lavado, de una vida renovada, de una vida que le pertenece a Cristo. ¿Puede cantar un sordomudo? Canta con gracia. ¿En dónde? En su corazón. Canta con gracia en su corazón. Sí puede cantar. Porque lo que primero se requiere es que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. More en abundancia en nuestros corazones. Agradecido por haber sido salvado por su gracia.
Así que aquellos que reconocen esa gracia en sus vidas le cantan al Señor y alaban su nombre. Muchos estuvieron molestos con la alabanza a Dios. Los fariseos lo estuvieron. Los fariseos estuvieron y el Señor dijo: si estos callan, las piedras hablarían, cantarían de aquel que había de venir. La Biblia dice en el Salmo 101: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice la Biblia también en Santiago 5:13: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El pueblo de Dios siempre ha cantado al Señor en medio de las situaciones más difíciles. Los cantos nos recuerdan las promesas de Cristo y quién es nuestro Dios para nosotros. Recordamos a Pablo y Silas cantando himnos al Señor a medianoche en el calabozo de más adentro, donde los otros los oían cantar a ellos. Estaban cantando al Señor gozosos de lo que es Dios para ellos. Le pregunto, ¿canta usted al Señor en su casa? ¿Canta en otros lugares? Los niños también deben escuchar que usted ama al Señor en su casa. ¿Escuchan sus hijos que usted alaba al Señor en su casa con cantos? Nosotros vimos en Deuteronomio capítulo 31, y quiero leer nuevamente ese pasaje, Deuteronomio 31. Podemos buscarlo un momento. Los niños debían aprender ese canto como un testimonio a sus vidas. Versículo 19. Dice: ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y el versículo 30 nos dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo, y de generación en generación cantaron al Señor, recordando las promesas, y fueron amonestados por estas palabras. Algunos no saben la historia de muchos himnos, ¿sabe? No sé si alguno ha escuchado de una mujer que se llamó Fanny Crosby. Esta mujer nació en la ciudad de Nueva York en 1820. Cuando estaba muy pequeñita, esta mujer, esta niña, le dio una gran fiebre que afectó sus ojos. Un hombre, un médico vino, que se decía médico pero que en realidad no lo era, le puso en los ojos un ungüento y en vez de curarla la dejó. Esta niña creció escuchando de su abuela las historias bíblicas. Su abuela se sentaba con ella y qué bonita labor, ¿verdad? Para las abuelas, ¿verdad? Voy a leerle a mi nieto las palabras de Cristo. Y esta niña, el Señor le dio la habilidad de retener mucho en su mente de esas historias. Esa niña creció. Fue a una de las primeras escuelas para invidentes en Nueva York. Trabajó mucho en la caridad, pero no era salva. Hasta que un día, en una iglesia, esta mujer escuchó el mensaje de Cristo. Y a sus 30 años, el Señor por gracia la salvó. Esta mujer murió a los 95 años, pero a los 85 años dijo: ni por un momento en más de 85 años he sentido el más mínimo resentimiento contra Él, porque siempre he creído que el buen Señor, en su infinita misericordia, de esta manera me consagró para la obra que todavía me permite realizar. Cuando recuerdo cómo he sido bendecida, ¿cómo puedo replicar? Puede que la oscuridad arroje una sombra sobre mi visión externa, pero no hay ni una nube que pueda detener la luz de la esperanza de un alma confiada. Y ella confió su vida al Señor Jesucristo. Y Dios la usó de una manera increíble. Ella comenzó a escribir poesía. Y ella recordó, después de que el Señor la salvó, todas aquellas historias que su abuela le contaba de la Biblia. Y todo comenzó a tener sentido. Y tenemos muchos himnos maravillosos
de la palabra, que están fundados en la palabra del Señor y en sus enseñanzas. Número 339. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Fanny Crosby. Maravillosas palabras que muestran la obra de Cristo realizada a favor de esta mujer. Ella escribió muchísimos himnos al Señor, y alabó y adoró al Señor por medio de ellos. La Biblia nos cuenta y nos dice que el pueblo de Dios cantó himnos a Él. Se nos recuerda, y leo para ustedes Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Quiénes cantaron el himno? Los apóstoles y Cristo. La Biblia no nos dice cuál himno. Posiblemente fue alguno de los salmos, pienso yo. Pero yo creo algo. ¿Sabe qué creo yo? Eso no está en la Biblia, pero yo creo que Cristo dirigió ese cántico. Yo creo que Él dirigió la alabanza en ese momento. Cantaron juntos después de haber tomado la cena, después de que Cristo les dijo a ellos lo que iba a hacer por ellos: morir, dar su sangre, dar su vida por su pueblo. Él se dio a sí mismo por los suyos. Se dio a sí mismo por los suyos. Cristo estaba esperando ese momento, según nos dice la Biblia, de estar reunido con los suyos, de la cena. ¿Cuánto gozo creen que no expresó Cristo al dar la cena, pero además al cantar con ellos? Hay cantos registrados en la Biblia: Éxodo 15, el canto de Moisés y los hijos de Israel; segundo de Samuel 22, David cantando cómo él lo libró de sus enemigos; el cántico de María al Señor en Lucas capítulo 1, conocido como el Magnificat, o aquella que engrandece al Señor. El pueblo de Dios siempre ha cantado a su Salvador y su Redentor. Dice el Salmo 21:13: engrandece, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. El pueblo de Dios siempre ha cantado al Señor, canta de su poder, de Él como Creador, de Él como Señor. Una iglesia que se centra en la alabanza a su Señor. Y lo hacemos para Él. En el canto nosotros podemos ver muchos elementos. Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos habla de muchos de esos elementos en la adoración al Señor. La base de este canto debe ser la palabra de Cristo en abundancia. Nos habla de la actitud, cantando con gracia en el corazón. El propósito para Dios en la forma, cómo nos enseñamos y amonestamos. Y diferentes tipos de cantos que podemos tener, ya sea salmos, himnos o cánticos espirituales. Este pasaje ha sido objeto de muchas controversias, ¿sabía? No es un pasaje fácil. Y ha sido mucho de controversia, le digo yo, ¿por qué? Porque no se fijan en la primera parte del verso, que es la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones. Por ahí debería de comenzar. Por ahí debería de comenzar. Y este pasaje ha sido usado para traer a la iglesia música y cantos que no son agradables al Señor. Cánticos que en sus palabras no muestran quién es Cristo. Y la música que acompaña esa verdad. La adoración a Dios debe alabar a Dios, debe orar a Él y debe proclamarlo a Él. Y usted dice, ¿orar a Dios? Sí, muchos de los salmos son oraciones. Y fueron oraciones que también fueron cantadas al Señor. Debe proclamarlo a Él.
Alabar es cantar los actos redentores y creadores de Dios, reconociendo su supremacía en todo. Las oraciones, nos comunicamos al Padre, a Dios, y esa proclamación, proclamar la verdad de nuestro Dios. Los salmos, cantos hebreos que nosotros tenemos registrados en la Biblia y que muchas veces estaban acompañados de un instrumento. Los himnos son composiciones que dan honor a Dios. Es un discurso directo de alabanza y gloria a Dios. Y también tenemos los cánticos espirituales. Podemos buscar un momento Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muchos creen que esta porción de la Escritura fue un himno. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, donde se nos dice que Jesucristo es Dios. Es muy posible también que haya sido un himno que cantaba la iglesia primitiva. Busquemos un momento en los himnarios el 155. 155. Este himno se llama Él es la imagen. ¿Sabe de dónde está tomado? De Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el Hijo amado y nuestro Redentor. Él es el primogénito de la creación. Te adoro, Jesucristo, mi Dios, ¿y qué? Y Salvador. ¿Qué está reflejando este himno? La verdad de la palabra del Señor. La verdad de la palabra del Señor. Los cánticos espirituales pueden haber sido como testimonios que hablaban de forma más personal de lo que Dios hizo por nosotros, que podían al igual ser acompañados por algún instrumento. El énfasis de los salmos, los himnos y los cánticos espirituales es darle y rendirle honor y gloria al Señor y enseñarnos y exhortarnos unos a otros. No son para entretener al pueblo de Dios, no son para entretener. Los cantos tampoco deben de tener la preeminencia o el primer lugar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso debe ser preeminente en nuestras vidas. La iglesia primitiva cantaba salmos y no había instrumentos. Muchos de los himnos que nosotros cantamos hoy nos fueron heredados de un tiempo muy maravilloso, ¿sabe? Fueron heredados del tiempo de la Reforma. ¿Y sabe por qué fueron escritos? Porque había un entendimiento de que el pueblo de Dios debía volver a la palabra de Dios. Eso motivó el escribir himnos. Eso motivó la palabra de Cristo. Motivó el hacer estos himnos. Hay quienes piensan que la división que nosotros tenemos en Colosenses capítulo 3, salmos, himnos y cánticos espirituales, solamente es una explicación de lo que son realmente los salmos. Que los himnos y cánticos espirituales son descripción más bien de los salmos, por una etimología de la palabra. Busquemos el Salmo capítulo 40, versículo 3. Salmo 40, versículo 3. Dice el Salmo 43, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
La Septuaginta fue una traducción que se hizo del hebreo al griego. Es muy posible que los apóstoles lo que usaron fue la Septuaginta. En la traducción de esta palabra, puso luego en mi boca cántico. La palabra cántico es la palabra himno que se usó ahí, sacada de eso, de himno. Y muchos de los salmos dicen cántico y cántico y cántico, y aparece en muchas ocasiones. Entonces, muchos creen que tiene que ver con eso, los himnos y los cánticos espirituales. Salmo 66, Salmo 75 y así muchos otros. Pero yo no quiero hacer un énfasis en la división de cánticos o salmos o himnos. Porque realmente cuando un himno es un himno y cuando un salmo es un salmo y cuando es difícil saberlo. Cuando un cántico entonces espiritual es un himno, no lo sabemos. Y no debemos de poner un énfasis marcado en eso. ¿Cuál debe ser nuestro énfasis? Que los salmos y los himnos y los cánticos espirituales alaben a Dios, al Dios de la Biblia. Ese debe ser el énfasis. Deben estar centrados en Dios. Busquemos un momento el Salmo 22. El Salmo 22. Dice al músico principal, es un salmo de David. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. A estas palabras, ¿a quién se refieren? Al Señor Jesucristo, en el momento de su crucifixión. Salmos cantados al Señor, oraciones hechas al Señor. Salmo 118, versículo 27. Los sacrificios sangrientos en el templo. ¿Y qué vemos? Dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿De qué están hablando? Están hablando en medio de los sacrificios, alabanzas a Dios, recordando esa obra redentora de aquel que un día iba a ser sacrificado, de aquel que iba a dar su vida por su pueblo. Entonces la iglesia de Cristo canta al Señor, y como iglesia también somos llamados a cantar salmos como los que tenemos en la Biblia. Cantamos algunos pocos, no los cantamos todos. Nosotros debemos de recordar que la Biblia fue escrita en otro idioma que no fue el español, y que la poesía hebrea es un poco diferente y a veces un poco difícil, y al traducirla nos es difícil encontrar la rima de las palabras. Pero qué esfuerzo deberíamos hacer también para que en la iglesia de Cristo también cantemos salmos. Cantamos algunos de ellos, podemos ir y recordarlos. El Salmo 97, cantamos ese salmo. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmos que cantamos. Otro salmo que cantamos, el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Y debemos de cantar más salmos. No es una labor fácil. Quiera el Señor que nos ayude también a cantar más salmos al Señor, honrarlo a Él, y hay muchos de ellos. Los himnos actualmente tienen una estructura que posible no fue la estructura que cantaron Pablo y Silas o los apóstoles, pero de todos modos los himnos deben buscar honrar al Señor. Vamos a buscar el himno 345. Himno 345.
Este fue el himno que cantamos antes de iniciar la predicación. Mi fe descansa en Jesús y en su redención. Confiado solo en Él, obtengo salvación. No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo Colosenses en el capítulo 2? No son las obras lo que nos salva que Cristo murió por nosotros. Los himnos deben reflejar la verdad de la Escritura, de lo que nosotros creemos con respecto a la palabra del Señor. Lamentablemente hoy muchos compositores en lo que menos piensan es honrar a Cristo, y sus palabras buscan músicas y letras que sentimentalmente sean llamativas. Muchas de esos cánticos son nada más expresiones personales y no la verdad de las Escrituras. Trágicamente hay escasez de escritura en muchas iglesias, y no solamente se ve en los púlpitos, se ve en los cantos que ellos cantan y lo que hay en los corazones y en las mentes de muchos de los que asisten. Canciones insípidas, superficiales y abiertamente antibíblicas. Yo hice una búsqueda por internet de algunas canciones. Hay una joven que se llama Nancy Amancio. Tiene una canción que se llama Arrebato. Yo espero que nadie la tenga en sus preferidas, ¿verdad? Ella dice que hoy va a arrebatar lo que le pertenece, y que lo que le quitó Satanás, él tiene que devolvérselo con creces. Así dice. Pero el himno, el canto no inicia así, comienza con unas palabras y uno dice, puede ser. Pero miren lo que ella dice después. Esto es antibíblico. Nosotros no hablamos con Satanás. No tenemos que pedirle nada a Satanás. Él es nuestro enemigo y nosotros nos sometemos a Cristo y le resistimos, y el diablo huirá de nosotros, dice Santiago 4:7. Es increíble lo que escriben muchos. No hay conocimiento de la palabra de Cristo, no mora la palabra de Cristo en abundancia en sus corazones. Mire, aquí cantábamos un corito de niños que decía: Cristo quiere que subamos más, si miramos al mundo bajaremos más. Pero subiendo y bajando nunca llegaremos, subiendo y subiendo llegaré al fin. Yo lo cantaba con los niños. ¿Qué es eso? ¿Subir a dónde? ¿Bajar a dónde? Mira, hoy me da vergüenza lo que enseñamos a los niños. Da risa, pero nos arrepentimos, debemos de arrepentirnos. Vea, y no todos los himnos también tienen palabras bíblicas. Hay que revisarlos. Así como los de Berea, que revisaban las Escrituras para ver si lo que decía era realmente fiel. Así los cantos deben ser revisados. Lo que se canta al Señor. Y debemos de tener cuidado con esto. Igualmente la música. Y hablar de la música, quién sabe cuánto nos llevaría. Y hay algunos aquí que creo que podrían hablar mucho mejor de esto. 1 Corintios 14:8. Dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La música comunica un mensaje. Yo no sé si algunos han escuchado cómo suena mi celular cuando me entra una llamada. Parece que el coronel me está llamando, ¿verdad? La trompeta comunicaba un mensaje de preparación. La música comunica un mensaje, quiera o no creerlo. La música debe proveer el mismo mensaje que están comunicando las palabras. Si nosotros estamos adorando al Rey eterno, soberano, santo, justo, verdadero, al Dios de ira, eso debe reflejarlo también la música que acompaña las palabras.
Qué cuidadosos debemos de ser con esto. Podemos ser inconsistentes en lo que nosotros estamos haciendo. Inconsistentes en esto. Debe ser cantada con entendimiento. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Dice así, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Debe cantarse con entendimiento de lo que se está diciendo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ese es el énfasis primario que debe gobernar el canto al Señor. La música comunica un mensaje. Muchas veces esa música que muchos cantan en las iglesias comunica un mensaje de un Dios de desorden, de un Dios que se acomoda a los tiempos, de un Dios que necesita las técnicas de la música del mundo, que muchas veces cree que se necesita de los equipos más costosos para que sea una verdadera adoración, y se invierten miles y miles y miles, no de colones, de dólares en esto. ¿Qué instrumento tuvo Jesucristo y los apóstoles cuando salieron de estar en la cena? ¿Había algún instrumento? No había. Pablo y Silas en la cárcel cantando himnos al Señor, ¿qué instrumento tenían? Ellos cantaron con gracia en sus corazones. Cantaron con gracia en sus corazones. Debe ser cantado con entendimiento. Busquemos el himno 241. 241. La música debe acompañar esa realidad. Estamos cantándole al Rey. Algunos de los signarios traen algo que ayuda a cómo debe ser cantado, pero no podemos imaginarnos cantar este canto así. Glorias a Cristo el Rey. No, este himno, ¿cómo es cantado? Glorias a Cristo el Rey. ¿Por qué? Porque estamos alabando a nuestro Rey y Señor. Aquel que es poderoso, aquel que es grande, que tiene toda potestad. Eso es la música. Ayuda a que esa verdad sea afirmada en nuestros corazones, en nuestros corazones. La música tiene la responsabilidad de honrar al Dios de la Biblia, su santidad, su poder, su eternidad, su amor, su ira. Y nuestro canto debe reflejar que tememos y amamos a Dios a la misma vez. La música tiene como propósito adorar a Dios. Yo no he hablado de los instrumentos y no quiero meterme mucho en esto, pero hay instrumentos más santos que otros. Ese es un tema bien extenso. Alguien puede agarrar ese órgano y tocarlo de forma que no alabe al Señor. ¿Mora la palabra de Cristo en abundancia en ese teclado? No. ¿Dónde es que mora? En el corazón del que lo toca. En el corazón del que lo toca. Pero solo para que, y no quiero hacer muy extenso esto, porque no es la idea de esto, pero ¿sabía que no todos los instrumentos eran usados en la adoración a Dios en el templo? No todos los instrumentos, no todos. Si usted puede buscar un ejemplo, lo puede encontrar en 2 de Crónicas 5:12. Yo no lo voy a buscar, pero ahí hay un ejemplo de eso, no todos los instrumentos. Hay quienes tienen dificultad con esto. Hay quienes han venido a nuestra iglesia y les parece algo increíble, hasta insoportable. El día que llegaron a esta iglesia decían, ¿cómo himnos? ¿Cómo se canta eso? No puedo soportarlo. Y yo creo que el problema principal está en la primera parte de Colosenses 3:16. Era que la palabra de Cristo no moraba en abundancia en sus corazones. No quiero que crean que solamente los himnos, no, salmos, cánticos espirituales. Pero es que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. Cantamos ahora al iniciar el culto algunos himnos.
Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la nueva grata dan de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¿Cómo se canta eso? Se canta triste. Se canta alegre. Un día de alegría y felicidad. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Hermanos, y estos días que estamos recordando que los cristianos verdaderamente celebran la Navidad, cántele al Señor. Alabe a aquel que se encarnó para darnos perdón por medio de su vida, por medio de su sacrificio. Los cristianos cantan y alaban al Señor. Le alaban. Pero también cantamos otro himno. Que mi vida entera esté. ¿Sabe qué refleja la forma en cómo se canta ese himno? Refleja aquel que viene humillado delante del Señor, que viene con la tristeza que produce reconocer que hemos ofendido a Dios. Que mi vida entera esté. Hay hombres que Dios ha usado de maneras maravillosas en el canto y que nos han ayudado para poder alabar al Señor de una forma agradable a Él. Isaac Watts es un ejemplo. Hay otros que son conocidos en el mundo pero no saben y no los conocen. Juan Sebastián Bach, las cosas que él escribió en música, increíbles. La iglesia antigua cantaba algo que eran las doxologías, que son alabanzas al Dios Trino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria Patri se llama esto. Gloria Patri. Nosotros cantamos aquí doxologías. Los salmos están llenos de quién es nuestro Dios. Los himnos y cánticos espirituales también deben reflejar esa misma verdad. ¿Por qué cantamos y lo que cantamos y la forma en que lo hacemos? ¿Está de acuerdo con la Biblia? ¿Podemos hacerlo aún más para alabar y proclamar el nombre de nuestro Dios? Que el Señor nos guíe en esto. Quiero invitarlos a buscar el Salmo 43 y estamos casi terminando. Salmo 43. Dice así la palabra del Señor: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Como lo dije la semana pasada, no se puede cantar al Señor si primero no hay una vida para el Señor. No se puede cantar verdaderamente. Son adoradores en espíritu y en verdad. ¿De dónde viene ese cántico nuevo? Viene de una vida nueva en Cristo. Usted puede venir y cantar aquí con nosotros, pero el verdadero cántico, aquel que recibe el Señor, es de aquellos que son verdaderos adoradores a Dios. Esos que son adoradores verdaderos a Dios, un día cantarán por los siglos. Dice la Biblia, al final, en el último libro, en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Un día, todo el pueblo de Dios cantará junto. ¿No espera usted ese día? Yo lo espero. Yo espero ese día para que juntos cantemos al Señor. Será una adoración por los siglos. En el infierno no habrá cánticos. ¿Sabía eso? En el infierno lo que habrá será llanto y crujir de dientes. Los muertos no alabarán al Señor, los vivos adorarán al Señor y le alabarán. Ellos le adorarán, y desde ahora lo están haciendo. Y desde ahora lo están haciendo. Entonces yo quiero preguntarte, ¿la forma en que cantas refleja algo de tu vida espiritual?
Muchas veces sí. Yo creo que sí. Y refleja muchas veces que la palabra de Cristo no está morando en abundancia en nuestras vidas. Y aún más profundo, puede mostrar que verdaderamente no somos hijos de Dios. Canta usted al Señor. Canta, alábelo. Alabe a aquel que le salvó y le redimió. Que esta iglesia cante y alabe al Señor. Nuestra boca debe alabar su nombre. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Pero muchos lo que ven de nosotros no es ninguna alabanza a Dios. ¿Ha visto usted una novia? ¿Cómo va bien vestida para su esposo? La novia quiere ir ese día lo más bien vestida posible que pueda. Su vestido, todo lo que lleva. ¿Cómo se sentiría una novia si alguien agarra una cosa de barro y le unta en su vestido y lo ensucia? ¿Cómo se sentiría si sus zapatos estuvieran rotos y se le quiebran ese día? Nosotros hemos hablado del vestido en Colosenses. El cántico es parte de ese vestido con el cual honramos a nuestro Dios. Que nada manche, que porque podemos ir muy bien vestidos, pero nuestra boca debe reflejar a quién alabamos a nuestro Dios. Que alabamos a nuestro Dios. No nos vistamos con los cánticos del mundo. Desecha música que no alaba al Señor. Y hay que luchar con esto. Si usted viaja en bus, va a tener que luchar mucho con eso. Si usted vive entre familiares que no son creyentes, va a tener que luchar con eso. Si usted tiene un vecino que pone la música, parece que todos quieren que sepan que él ha comprado un equipo nuevo, va a tener que luchar con eso. Hay que luchar con eso. Que nuestra boca sea para alabar el nombre de Cristo. Hebreos capítulo 13. Dice versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Que alabemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Dios nuestro, por tu palabra, porque tú no nos has abandonado, no nos has dejado a nuestros pensamientos en cuanto a cómo tú debes ser adorado y exaltado. Pero cuántas veces hemos sido tan débiles en considerar la importancia de los salmos, himnos y cánticos espirituales. Y esto es porque tu palabra no ha morado en abundancia en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por no meditar, por no ser fieles en nuestras lecturas, por no repasar una y otra vez tu evangelio. Perdónanos. Deseamos que nuestras bocas alaben tu nombre. Perdónanos cuando no lo hemos hecho, cuando hemos seguido el ejemplo del mundo, cuando hemos cantado sin entendimiento, cuando hemos hecho las cosas nada más por agradar a los hombres y no a ti. Ayúdanos a alabarte como tú nos lo has pedido. Ayúdanos también a exhortarnos y a enseñarnos unos a otros como tú nos has pedido. Ayúdanos a amar la iglesia que tú nos has dado, la iglesia
por la cual tu Hijo Jesucristo pagó en la cruz. Gracias por darnos y unirnos a tu iglesia. Oh Señor, ahora guárdanos y guíanos en lo que vamos a hacer. Guarda nuestros corazones para que en todo te alabemos, te honremos, te glorifiquemos. Que seamos enseñados y exhortados. Y que nuestros corazones al salir en esta noche salgan llenos de la abundancia de tu palabra. No solamente lo que escuchamos ahora, sino en la mañana. Te damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén.